Apertura de la primera emisión de Noticiero de Televen, son las 6:04 minutos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar a laborar sobre una agenda, la del día martes 9 de abril. Bienvenidos y además agradecerles el apoyo, la audiencia, el respaldo y la participación que tienen ustedes a diario en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Muy importante entonces que estén pendientes porque, como ayer decíamos, se perfilaba en un escenario informativo muy importante y cargado de noticias, y en efecto eso pues se confirmó. Hubo mucha actividad que comenzaremos nosotros a resumir en principio a todos ustedes con el posterior e importante complemento de los titulares de medios de comunicación social nacionales, regionales e internacionales y el resto de los segmentos que presentamos en la primera parte del Noticiero de Televen. La invitación para que también ustedes se comuniquen está abierta. Están abiertas todas las redes sociales de Televen, pero particularmente trabajamos con la red social X, antes conocida como Twitter. Así que, bueno, pendientes porque hay mucho que contar. Bueno, comencemos con el tema del Esequibo y la entrega de un legajo de documentos, cajas, un volumen significativo de cajas que se entregó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Países Bajos. Lo hizo la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía de la delegación venezolana. Allí, pues, entregó también un documento central donde explica las razones sobre el reclamo histórico territorial sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Posteriormente dio declaraciones ratificando criterios ya conocidos. Dijo que se había entregado una documentación histórica donde está la posición venezolana, donde se dice la verdad, según explicaba, sobre el reclamo territorial, y donde se explican las razones del por qué la insistencia y por qué ha habido una manipulación en todo esto y por qué se pretende cerrarle el derecho a Venezuela a hacer su reclamo, que lo mantendrá, sin duda alguna. Dijo que el Acuerdo de Ginebra es el instrumento fundamental firmado en el año 1966, que lo que surja como decisión de la Corte Internacional de Justicia, pues no será reconocido en este caso. Hay que ver cuál será la decisión finalmente. Guyana, por cierto, ayer le dio la bienvenida al hecho de que Venezuela entregara el documento, pero también no solo el documento, como decíamos, sino también un legajo de documentaciones con copias sobre lo que ha sido este histórico y perseverante reclamo sobre un territorio del que fue despojado por el laudo arbitral de 1899. Entonces todo eso se explica. Hay muchas razones. Ahora tendrán los encargados, los magistrados encargados de la Corte Internacional de Justicia que evaluar la situación, la posición venezolana, la posición de Guyana. De acuerdo al criterio venezolano, Guyana no tiene un legajo tal para sostener el que mantenga la soberanía sobre el territorio en reclamación. Así que bueno, esto es parte del asunto. La Cancillería venezolana también emitió criterios dentro de esta misma línea de apoyo y respaldo a lo que fue la decisión del gobierno venezolano y la entrega de estos documentos ante la Corte Internacional. Y Maduro, en su habitual programa de los lunes en la televisión estatal, se refería a este y a otros temas que también podemos hacer referencia a ellos, pero en particular en este, decía que Venezuela va a mantener pues su propósito y su reclamo y su derecho a negociar. Hablaba del Acuerdo de Ginebra, que es el instrumento que los guyaneses, o el gobierno de Guyana, mejor dicho, tendrá que sentarse, es el mecanismo del Acuerdo de Ginebra de 1966, el que debe marcar las coordenadas y las pautas para lograr una negociación sobre el territorio que se reclama. Eso es una noticia importante que se destaca dentro de lo que es la agenda de este día martes 9 de abril. Pero hay otros temas, hay muchos temas para desarrollar. Hablemos del proceso electoral venezolano. Bueno, ayer ocurrió, también lo mencionábamos en la primera emisión, la distribución en las tarjetas, o la distribución de las tarjetas de los candidatos que van a participar
de los 13 candidatos que van a participar en el proceso electoral del domingo 28 de julio. Cada quien tomó posiciones, esto vino de mayor a menor, es decir, los partidos políticos, las organizaciones o las tendencias que se marcaron en la última elección presidencial 2018, en esa misma línea, pues fueron tomando posición y escogiendo pues a los candidatos. Escogiendo los lugares, las posiciones donde iban a ir las tarjetas. Maduro es el que recibe más apoyo de diversas organizaciones políticas, también inscribió Acción Democrática, que tiene algunos apoyos, también diferentes candidatos, partidos, por ejemplo, Ecarri, que tiene apoyo de 5 organizaciones, Rosales, que tiene de 3 organizaciones. En fin, la tarjeta de la Mesa de Unidad está allí presente con el rostro de Edmundo González Urrutia, que fue el diplomático a quien inscribieron para no perder el uso y el derecho a esa tarjeta. En fin, ya se verá qué es lo que van a hacer con ella en definitiva, y a quién van a apoyar o si siguen dentro de esta línea. Bueno, y los diversos candidatos, son 13, ¿no? 12 que no se alinean con el gobierno y uno que es el del gobierno, que es Nicolás Maduro. También se confirmaba, lo hacía el presidente del Consejo Nacional Electoral, que estaba en el país, llegó el domingo, una misión exploratoria de la Unión Europea para que pues esté presente. Todavía no ha decidido, viene a ver cómo se está desarrollando el proceso. En este sentido, y a reunirse con las autoridades electorales y con el resto de los actores políticos, es de suponer. También se conoció que se hizo invitación formal para que estuvieran como acompañantes países integrantes de la CELAC, también a Colombia, porque hubo una reunión ayer de cancilleres de Colombia y Venezuela en Cúcuta. También en este caso, pues se le entregó invitación al gobierno de Colombia para que participara como acompañante en este proceso electoral del 28 de julio. Por lo demás, bueno, sigue el nivel de expectativa sobre lo que va a ser un sector de la oposición finalmente en cuanto a una candidatura unitaria y la posición, bueno, que asumirá finalmente la candidata presidencial que no puede participar por su inhabilitación, María Corina Machado. Todo esto forma parte pues, del contexto. Hay otros elementos que surgieron también dentro de lo que es el movimiento y la dinámica que tiene este proceso electoral. Sigue el cronograma como tal, el proceso de sustitución de candidaturas para que tengan presencia con rostro en el tarjetón y en la máquina electoral finaliza el 20 de abril. En fin, la inscripción de nuevos votantes y también la actualización de datos hasta el 18 de abril. Por cierto, informaba también el Consejo Nacional Electoral que se habían inscrito aproximadamente 428.000 nuevos electores. Hay una duda y una pregunta por allí que debe aclararse. Si aquellos muchachos jóvenes que cumplen años antes del 28 de julio, ¿verdad?, sus 18 años reglamentarios para participar, se pueden inscribir. En algunos casos se ha dicho que sí, en otros que no, así que el Consejo Nacional Electoral aclare la duda para definir las cosas en ese sentido. Bueno, otras informaciones, ya que mencionábamos a Colombia. Ayer decíamos, hubo una reunión en Cúcuta entre los cancilleres de Colombia y Venezuela. Bueno, de ahí se organizó una agenda de trabajo porque esta tarde viene a Venezuela, lo confirmaba anoche en su programa por la televisión estatal Maduro, pues el presidente Petro. Petro estará aquí, entonces, en Venezuela, para hablar, bueno, en la generalidad se dice de asuntos bilaterales, para hablar del tema del gas, el tema del petróleo, el tema de la seguridad fronteriza, pero evidentemente el tema político-electoral y las observaciones críticas que hizo Petro, entonces recientemente el presidente colombiano sobre la no participación de la candidata escogida Corina Lloris para involucrarse y presentarse al proceso. Bueno, eso va a ser inevitable. Que se toque. Lo demás es la formalidad hacia afuera, pero ese tema es evidente que tendrá que evaluarse porque no gustó al gobierno venezolano. Maduro decía ayer que las diferencias pasan, que le restó importancia, que si no hubiera diferencias entonces la vida, no sé, sería muy aburrida, muy rutinaria.
o lo que fuese. Pero bueno, entonces Petro viene hoy, esta tarde, para Venezuela. Bueno, seguimos. Ayer la capital de la República, anoche, mejor dicho, se eclipsó, pero no por el fenómeno natural que estaba previsto que ocurrió en el norte de la América, no, se eclipsó, perdió la iluminación y se ennegreció por terribles incendios que se desataron en el Parque Nacional El Ávila, en la zona de Antímano, en la zona del Ídice y en otros lugares. Estarán pues todavía en labores de refrescamiento. Tendremos seguramente alguna información adicional en la mañana de hoy en esta primera emisión. Pero fue terrible y se contaminó el ambiente. Lo que se respiraba era un fuerte olor a humo y fue terrible. Y cuando se vieron las gráficas, los videos que se mostraron y se presentaron en los portales, pues nos dimos cuenta de la magnitud del hecho. También hacia el estado Miranda, hacia Filas de Mariche, se presentó un voraz incendio, pues fuerte, no tenemos sobre este mayor información, afectó diversas zonas. Eso también ayudó a esta contaminación, ¿verdad? Que en horas de la noche recibió lo que pudiéramos llamar distrito capital, en realidad, porque fue Caracas y parte de este sector del estado Miranda, ¿no? Fue terrible, pero bueno, actuaron, había información oficial sobre que estaban aproximadamente 420 funcionarios actuando para tratar de evitar que se expandieran las llamas. Al parecer se habría logrado hasta determinada hora de la noche en más de un 60%. Estaremos pendientes. Bueno, seguimos. Una información que viene de los Estados Unidos finalizó, concluyó con la condena el juicio del general venezolano Cliver Alcalá Cordones. Fue, sencillamente condenado a 21 años y 8 meses de prisión por haber, según el criterio del juez y el jurado, confirmadose esto, entregado armas en su momento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a las FARC. Él admitió su culpabilidad en un momento, mas se desvinculó porque hubo acusaciones de la Fiscalía por una supuesta participación en el narcotráfico. Él lo negó en forma consistente. En todo caso, sí se le condena a 21 años y 8 meses en los Estados Unidos. La decisión fue en un tribunal de Nueva York. Bueno, retornamos a Venezuela, el tema económico. Ayer el Observatorio Venezolano de Finanzas de una información que es disidente, ¿no? Es distinta a la que ofrecía la semana pasada y que reseñamos acá del Banco Central de Venezuela sobre el comportamiento inflacionario en el primer trimestre y particularmente en el mes de mayo, en el mes de marzo. Que nos revela la investigación del Observatorio Venezolano de Finanzas, que la inflación fue de 3.9% en marzo, no 1.2% como dijo el Banco Central. Aumentó la inflación entonces en el mes de marzo, según esta organización o este organismo independiente. El acumulado en los primeros 3 meses es de 7.8%. Y el anualizado del primer trimestre 2023, primer trimestre 2024 es del 89%. Se reflejó mucho más en algunas zonas que en otras. Hubo un envión y un impacto significativo, por ejemplo, en el estado Nueva Esparta, ¿no? Así que, bueno, esta es la información que tenemos en ese sentido. Vamos con temas internacionales. Bueno, lo de Ecuador continúa en el vértice de la pirámide, sin duda alguna. Se pronunció el presidente Gustavo Noboa, habló de seguridad nacional, había mantenido un silencio muy prudente y que despertó la atención, que no podían que delincuentes, que personas condenadas se les ofreciera un asilo político. Era inaceptable. Esta persona estaba condenada, Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador. Entonces justifica a través de un comunicado, apoyándose, repito, en el tema de seguridad nacional y en el tema, pues, que ellos están en una lucha consistente contra las bandas criminales, la delincuencia y la corrupción. También habló, pues, desde México, desde Mazatlán, López Obrador, señalando que, bueno, Noboa, sin experiencia, tal y cual, pero cometió un error garrafal que ni siquiera comparó Pinochet, el emblemático Pinochet hubiese hecho, ¿no? Bueno, fue una comparación que algunos consideraron fuera de contexto, pero bueno, así es López Obrador. Entonces dijo eso. Mientras tanto,
comienza pues una reunión que culminará mañana, una reunión de cancilleres, una reunión preparatoria hoy de la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, como dije, comienza hoy y mañana será a nivel de cancilleres. También la CELAC está convocando una reunión. Otros factores internacionales se pronuncian para que traten de bajar las tensiones entre México y Ecuador, en fin, pero es bastante complicado todo esto. Bueno, otro tema que no lo coloqué y se me había pasado, pero es importante, en la referencia a lo que fue el tema de la Corte Internacional de Justicia. Ayer el CARICOM se pronunció en un comunicado muy fuerte, señalando que lo que hizo la Asamblea Nacional Venezolana al aprobar la ley orgánica para la defensa del territorio esequibo es un hecho que va a provocar mayores tensiones. Fue muy severo el comunicado de CARICOM en contra de la decisión pues, de la Asamblea Nacional de aprobar esta ley. Bueno, continúo. Quería no dejarlo pasar por alto porque es muy importante, porque seguramente la Cancillería venezolana habrá de responderle hoy al CARICOM. Decía, bueno, seguimos con el tema de Gaza. Netanyahu, a pesar de haber retirado el ejército del sur después de intensos combates, ha dicho que, no obstante, hay una fecha para regresar y tomar y enfrentar a las bandas terroristas de Hamas en la población de Rafah, donde se concentra el grueso de la población palestina que huyó del fragor y la intensidad de la guerra. Esto mantiene mayor tensión en ese sentido sobre lo que pueda pasar pues, en los próximos días. Hay conversaciones por vía indirecta para lograr un alto al fuego, pero este anuncio de Netanyahu coloca la situación en un nuevo momento crítico. Incluso Hamas no acepta las condiciones del gobierno israelí. El eclipse solar. Bueno, tal cual se pronosticaba, se vio solo en el norte de la América, fundamentalmente en los Estados Unidos y también en México, en Mazatlán, en el Pacífico, y algo en Canadá. En Venezuela no hubo, fue un 0.6% apenas, una ligerísima intensidad. Se generaron expectativas, pero Venezuela no recibió los efectos del famoso eclipse solar. Bueno, vamos con los deportes. Hay temas importantes. Hoy, pues, comienzan los partidos de ida de la UEFA Champions League, los cuartos de final. Los cuartos de final. El enfrentamiento entre Manchester City y Real Madrid, eso será en el Santiago Bernabéu, y el enfrentamiento entre Arsenal en Londres versus Bayern de Múnich. Atención con esto, porque ahora esto se contaminó con el ingrediente político. Una advertencia del grupo terrorista islamista o fundamentalista Estado Islámico diciendo que llamaba a eliminar a todos y a tratar de realizar atentados en los estadios donde se van a realizar partidos en el día de hoy de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Es decir, en Londres, en el Emirates Stadium, donde juega el Arsenal, en el Santiago Bernabéu, mañana en el Civitas Metropolitano, donde juega el Atlético de Madrid, que se medirá al Borussia Dortmund, y hoy y mañana también en el partido en Parque de los Príncipes en París, donde juega el PSG, el Paris Saint-Germain versus el Barcelona, pues de España. Así que bueno, ojalá sea solamente ruido y no pasen. Hay alerta 4 en los estadios, que es la previa a la alerta mayor cuando se trata de actos terroristas.